El doctor Velasco es QFB y doctor en Ciencias Biomédicas con especialidad en farmacología por la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM y fundador del Laboratorio de Farmacología Molecular en el Departamento de Farmacología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3, a la Academia Mexicana de Ciencias, a la Academia Nacional de Medicina, siendo coordinador del área de farmacología de 2021 al 2022. Pertenece a la American Association for Cancer Research y es actual presidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales. Sus líneas de investigación se enfocan en la identificación de nuevos blancos terapéuticos en cáncer y en el desarrollo preclínico de compuestos bioactivos con potencial terapéutico, con particular interés en aquellos con actividad antineoplásica. Ha realizado estancias sabáticas, una en Thomas Jefferson University y la otra en The University of Texas Science Center en Houston. El conocimiento que el doctor Velasco ha generado se ha reportado en 100 artículos en revistas internacionales indexadas y con revisión por pares, 21 capítulos de libro y 2 patentes. Sus trabajos han sido referenciados más de 3.900 veces. En 27 años que tiene como docente, ha impartido más de 40 cursos de farmacología, inmunología, fisiología a nivel licenciatura. En el posgrado es profesor titular del curso Biología Celular y Terapéutica Experimental del Cáncer. Ha dirigido 17 tesis de licenciatura, 10 de posgrado y ha sido asesor de 7 estancias postdoctorales. También es editor de distintas revistas internacionales. Le damos la bienvenida al doctor para presentar la charla Descubrimiento de anticuerpos anti-CD36 con potencial terapéutico. Buenos días. Gracias a la doctora Xolalpa, a los organizadores por invitarme, también por esa presentación. También tengo un puesto de jugos los martes, además de todas esas cosas que hago. La intención de esas presentaciones no es decir, wow, qué listo es este tipo, sino que ustedes como alumnos se den cuenta que tenemos que hacer muchas cosas. Y si es para llevar con éxito nuestros proyectos de investigación. Y si esto implica poner un puesto de jugos, eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Hoy les quiero platicar del descubrimiento de anticuerpos contra un blanco terapéutico particular. Las presentaciones que me antecedieron servirán para que ustedes puedan relacionar cómo estas estrategias computacionales o de selección de proteínas recombinantes tienen diversas aplicaciones. Déjenme primero platicarles que mi laboratorio, el Laboratorio de Farmacología Molecular, en realidad no hace biotecnología. O bueno, no es el punto principal. Yo al ser un farmacólogo tengo la ventaja de que podemos medir muchas cosas distintas. Porque cuando queremos tener un fármaco, y acuérdense que en la legislación mexicana las vacunas también son fármacos, lo que más nos interesa, no es lo único, pero sí es lo más importante, es que sirva para lo que pensamos que va a servir. Y eso se llama eficacia. Por lo tanto, podemos montar modelos de enfermedad y evaluar la eficacia pues, de prácticamente cualquier cosa que queramos. En el laboratorio nos enfocamos predominantemente en blancos terapéuticos que sirven para, que tienen potencial aplicación para tratar enfermedades cancerosas. ¿Sale? Déjenme empezar entonces diciendo cuáles son las características que yo pienso que son esenciales para considerar a una proteína un blanco terapéutico. Primero, pues tiene que ser relevante en enfermedad, tiene que jugar un papel central en el establecimiento o la progresión de la enfermedad. Si no hace eso, es probable que la modulación con un fármaco pues no afecte la enfermedad. Y cuando digo que tiene que haber evidencia de que participa en la progresión de enfermedad, me refiero no solo a modelos animales, sino en humanos. Tenemos que estar seguros que eso también pasa en humanos. Nadie quiere curar el cáncer de ratón. Lo que nosotros pretendemos es tener productos que sirvan para su aplicación en humanos. Además, un buen blanco terapéutico tiene que cubrir una necesidad médica no resuelta.
Por ejemplo, recién preguntaban de toxina botulínica. Toxina botulínica que se utiliza como medicamento, hay 4 o 5 en el mercado mundial. Entonces, si yo quiero hacer toxina botulínica, pues está bien, pero voy a tener que competir con esas compañías, ¿no? Entonces, quizá no sea el blanco ideal tratar de desarrollar una nueva toxina botulínica. Y claro, además, esto se potencia cuando se descubren nuevos papeles biológicos de proteínas que ya sabíamos que existían, pero que no sabíamos que hacían eso, y eso puede hacer que se conviertan en un buen blanco terapéutico cuando antes no las considerábamos así. Y finalmente, y eso es lo conecto con lo que decía que hacemos los farmacólogos, pues tenemos que tener la capacidad de medir la actividad de esa cosa que se supone que estoy desarrollando. Y peor, no sé si lo sepan, pero vivimos en México. Entonces, peor, tengo que hacerlo rápido y barato. Si no, nunca voy a acabar. ¿Vale? De esta manera, trabajamos en el laboratorio con múltiples blancos terapéuticos. Muchos de esos, señalados en rojo en la pantalla, tienen un papel en cáncer, pero algunos otros tienen papeles en enfermedades infecciosas, y la mayoría de los proyectos de investigación que desarrollamos utilizan herramientas computacionales para encontrar moléculas bioactivas contra estos blancos. Uno de esos blancos es CD36, y eso es, si es cierto que CD36 es un blanco, espero poderlos convencer con esta información. Primero, ¿qué es CD36? Es una proteína transmembrana que se expresa en un chorro de células distintas listadas a su izquierda, células del sistema inmune, pero también células epiteliales, pero también plaquetas, pero también enterocitos. Es una proteína expresada ubicuamente. Y la razón por la que aparece en muchas células es porque tiene una función también ubicua. Es capaz de unir diferentes ligandos. CD36 es un miembro de la familia de receptores scavenger que unen diferentes cosas, y en el sistema inmune sirven para fagocitar y presentar antígenos. En otras células sirven para otras cosas. Dentro de las cosas que une CD33 están ácidos grasos y lipoproteínas de baja densidad oxidadas. Su estructura hace que no solo unan estos ligandos, sino que, como consecuencia de la unión, los internalicen. Y entonces, las células que expresan CD36 y unen estos ligandos lipídicos, ahora tienen un contenido lipídico distinto. Y eso hace que el metabolismo se reprograme. Entonces, en el caso particular de las células cancerosas, eso hace que las células cancerosas tengan propiedades más agresivas, de las cuales les platico ahora. Sin embargo, es un receptor que hace muchas más cosas. En el caso particular de células cancerosas, se sabe que CD36 se expresa en células cancerosas, pero no solo en cualquier célula cancerosa, sino en una subpoblación particular que hemos denominado células troncales cancerosas. Y las llamamos así porque comparten características fenotípicas con las células troncales normales, células, lo que coloquialmente le llamamos células madres. El nombre formal es células troncales. Y estas entonces tienen una capacidad incrementada de formar tumores, de formar metástasis y de adaptarse a nichos ambientales distintos. Entonces, cuando se separan las células que expresan CD36 a partir de tumores de glioblastoma, tumores humanos, y se analiza la capacidad de formar tumores, resulta que aquellas células que expresan CD36 tienen una alta capacidad tumorigénica, mientras que las que no tienen CD36 no forman tumores o forman con menor eficiencia. El silenciamiento de CD36 tiene el mismo efecto. Entonces, esto no solo demuestra que la población CD36 positiva tiene una propiedad biológica particular, parecida a la célula troncal, sino que si se la apago, si le quito esa proteína silenciándola, ahora el fenotipo es distinto. Y entonces, pues a lo mejor puedo quitarle la proteína de otra manera, o mejor no se la quito, mejor la inactivo.
que es lo que hacemos con fármacos. Segundo ejemplo, CD36 se expresa y controla el fenotipo de células altamente metastásicas. Este es un trabajo seminal en el campo en el cual un grupo de españoles en Barcelona lo que hizo fue lo mismo, separar células positivas, negativas, además a las positivas silenciarles el receptor, y lo que encontraron es que, perdón, no les dije, este es un carcinoma oral, entonces las células se implantan en la cavidad oral del ratón y a partir de ahí empiezan a formar metástasis, forman metástasis en nodos linfáticos, que son los puntos que ven ustedes en el cuello, o en etapas más avanzadas forman tumores en el pulmón, que son los puntos grandes que ven en la cavidad torácica. Bueno, resulta que cuando se quita CD36, no hay metástasis. Incluso cuando los ratones ya tienen metástasis y se da un tratamiento con algo que bloquea CD36, las metástasis desaparecen. Esto demuestra entonces que CD36 es indispensable para la biología de aquellas células que están viviendo en un sitio distinto al de tumor de origen. ¿Qué es esa cosa que les dieron? Anticuerpos. Entonces, a la fecha, hay 2 anticuerpos comerciales que bloquean CD36. Ambos son de ratón, son con fines experimentales. El JC63.1 es un IgA, y entonces estos investigadores tomaron el anticuerpo, se lo dieron a los ratones y vieron si se reproducía el fenotipo de aquellas células a las cuales les habían silenciado CD36. Y la respuesta es sí. El tratamiento entonces con anticuerpos reduce la formación de metástasis. Esto es súper importante porque quizá ustedes sepan que cuando a alguien le diagnostican cáncer, pues es muy malo, tiene una probabilidad de morir por la enfermedad distinta dependiendo del tipo de tumor del que se esté hablando, pero cuando se diagnostica tumores metastásicos, la probabilidad es más o menos igual para todos y es como del 90%. Entonces, una vez que el tumor ha avanzado a etapas metastásicas, es difícil que esa paciente sobreviva. Entonces, resulta que a la fecha ya sabemos que esto se reproduce en múltiples tipos de tumores, no solo en glioblastoma o carcinoma oral, donde CD36 promueve la proliferación, la migración, la resistencia a la terapia, la adquisición de características troncales y, claro, estos trabajos también han servido como base para demostrar que si doy un anticuerpo bloqueador de CD36, pues tengo un fenotipo de una enfermedad menos agresiva. ¿Qué significa menos agresiva? Pues que el tumor crece menos, que en los modelos animales los ratones viven más, que tengo menos metástasis, que tengo mejor respuesta a la terapia. Entonces, pues CD36 parece ser un buen blanco. Y no solo lo digo yo, resulta que el mismo grupo en Barcelona que descubrió esto originalmente hizo una startup para hacer anticuerpos anti-CD36. ¿Por qué les platico esto? Pues porque sé que Cicata persigue objetivos similares. Hacer investigación investigación translacional que genere productos que puedan tratar enfermedades humanas. Entonces, esto es posible, al menos del otro lado del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, esta compañía Ona Therapeutics ha estado muchas veces en las noticias, pues porque le ha ido bien. Y la pregunta para nuestro grupo de investigación entonces es, bueno, ¿y si nosotros hacemos nuestro propio anticuerpo anti-CD36, eso, primero, podemos hacerlo y 2, serviría para tratar el cáncer? La plataforma de descubrimiento que utilizamos es una biblioteca semisintética de SCFBs, de los cuales ya platicó el doctor Becerril. Entonces, ¿se acuerdan que los anticuerpos son como YES, cadena ligera, cadena pesada, unida por puentes disulfuro, pero el parátopo reside en los extremos de las cadenas ligeras y pesadas? Los single chains aprovechan este arreglo conformacional
para, utilizando proteínas más sencillas, poder identificar parátopos. Esta biblioteca particular, entonces, se llama Altea. Es una biblioteca humana, lo cual significa que obtendremos anticuerpos humanos, que es lo que al día de hoy tenemos que buscar cuando hacemos anticuerpos terapéuticos. Y tiene, entonces, es semisintética porque los sitios de mayor diversidad, marcados como rayitas moradas aquí, o regiones moradas en la estructura de la proteína a su lado derecho, fueron diseñados sintéticamente, computacionalmente, perdón, y después anexados sintéticamente a la biblioteca. Y una de las regiones proviene de donadores humanos. Este trabajo se ha hecho en el Poli en Ciencias Biológicas en colaboración con una compañía que se llama Global Bio. Entonces, nosotros nos asociamos con ellos y utilizamos esta plataforma de descubrimiento para tratar de pescar. Le voy a decir anticuerpos, pero ustedes saben que estoy hablando de single chains, de SCFB, a partir de esta biblioteca, contra nuestro blanco de interés. Aquí un comercial, no es un comercial mío. Esa biblioteca entonces se ha utilizado para descubrir anticuerpos contra un chorro de cosas. Entonces aquí les pongo 3 ejemplos de enfermedades infecciosas, pero ha sido exitosa para la identificación de anticuerpos contra antígenos solubles humanos y contra antígenos membranales humanos, de los cuales no les voy a platicar porque no me dan permiso sus descubridores. Entonces, la estrategia de búsqueda es tamizaje de esa biblioteca. Como ya les platicó el doctor Becerril, las proteínas recombinantes se expresan en la superficie de bacteriófagos y entonces lo único que necesito hacer es, en una placa de ELISA, si es que voy a utilizar un panning fase sólida, pegar mi antígeno de interés, o sea, CD36 recombinante, y después ver si hay fagos que se peguen ahí. Los que se pegan se quedan, los que no se pegan se van con los lavados. Si hago varias rondas de esto, reduciendo la concentración de antígeno cada vez, entonces voy a ir seleccionando aquellas clonas que tienen mayor afinidad, eso significa, para efectos prácticos, que se pegan mejor. Después de 3 rondas de paneo, obtuvimos 90 clonas candidato. Esas 90 clonas candidatos tienen entonces la capacidad de unirse a CD36 recombinante, son las barras que ven en rojo. Algunas son mejores y otras pues como bastante chafillas, pero las pescamos en el paneo. Tienen la capacidad de unirse a proteína H. Acuérdense que la proteína H reconoce cadenas ligeras, entonces pues significa que ahí hay un anticuerpo que no necesariamente es específico para CD36, como los que están acá en la orilla. Y abajo lo que ven es la capacidad de estas clonas de reconocer una proteína que no está relacionada. Utilizamos albúmina sérica bovina. Entonces, esto sugiere que no es que se estén pegando a cualquier cosa, sino específicamente a CD36. Entonces, tenemos un chorro de clonas. 90 clonas, pero solo 57 tienen una respuesta que consideramos positiva. Y esas clonas se capturan y se mandan a secuenciar. La parte triste es que solo obtuvimos 4 secuencias únicas. Bueno, triste porque pues teníamos 57 y esperábamos mucha diversidad. Pero no tan triste porque significa que por alguna razón, durante la selección, hay clonas que son mejores, claramente mejores. Bueno, entonces con 4 tenemos para trabajar. ¿Qué hicimos con esas 4? Pues expresarlas de manera recombinante y volver a preguntar, ¿se pegan a CD36 o no? Y esto otra vez podemos hacerlo mediante un ELISA. Abajo a la izquierda ustedes ven que las 4 clonas se pegan a CD36 con diferente señal, lo cual sugiere que unas son mejores que otras. Nos quedamos con la clona de la extrema izquierda que se llama D11 y D11 entonces sigue una curva dosis-respuesta para pegarse a CD36. Entonces, sí se pega. Pero resulta que no es lo más importante el pegado en este caso particular.
Ustedes ya les platicaron de anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes. ¿Cuál es la diferencia entre un neutralizante y un no neutralizante? El epítopo al que reconoce. Y en un caso de los neutralizantes, el sitio de pegado es crucial para la función. ¿Vamos bien? Nosotros también queremos anticuerpos que bloqueen la función y no solo anticuerpos que se peguen. Pero no se ha mapeado adecuadamente cuáles son los residuos de CD36 que son cruciales para la función. Se conocen algunos, pero no se ha mapeado perfectamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, si ya tenemos otro anticuerpo que sabemos que funciona, significa que ese anticuerpo reconoce un epítopo que es bueno, y entonces lo que hacemos es poner a competir nuestros anticuerpos contra el anticuerpo de referencia, que se llama JC63.1. Ajá. Es el anticuerpo que ya sabemos que tiene actividad biológica en ratones. Y entonces, no solo D11 se une, sino que compite con JC63.1. Esto significa pues, que está reconociendo un epítopo suficientemente cercano y por lo tanto esperamos que la función sea suficientemente parecida. Ok, entonces hasta aquí, ¿qué tenemos? Pescamos 90 clonas candidato, 57 las seguimos considerando positivas después de un ELISA, 4 secuencias únicas y un anticuerpo compite contra JC. Entonces, D11 es la clona de las que les voy a platicar y esto es lo que ustedes, chicos, le llaman the main character, ¿no? O sea, este es el bueno. Este es el, al menos para esta historia, no sé si el bueno. Dado que el proceso de selección utiliza proteína recombinante y las células que tienen CD36 no expresan proteína recombinante, sino expresan su proteína CD36, el siguiente paso es demostrar que el anticuerpo es capaz de unirse a CD36 expresado en células. Y esto se puede hacer de dos maneras. Uno, teniendo un constructo, metiéndolo en células HEC que expresarán CD36 en la membrana y pues ahí tengo mi proteína de interés para ver si es reconocida o no por el anticuerpo. O dos, puedo agarrar una célula que ya tenga CD36 en la membrana. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Es más, no agarramos una, agarramos dos. Arriba son células THP1, es una leucemia monocítica, y abajo son células HEPG2, que es un hepatocarcinoma celular. A la izquierda, en los histogramas rosas, ven ustedes que ambas líneas celulares expresan CD36. Esto lo detectamos por citometría de flujo utilizando un anticuerpo comercial. Y luego, ya sabiendo que tienen el antígeno de interés, hacemos ensayos con nuestro anticuerpo para saber si el anticuerpo reconoce o no reconoce la proteína, y eso es lo que ustedes ven en las curvas verde. Entonces, conforme pongo más anticuerpo, hay más pegado, lo cual sugiere que está reconociendo a CD36. Se pega. ¿Eso es suficiente para decir que este anticuerpo es bueno? No. ¿Por qué? Porque dijimos, pegado no necesariamente significa modulación de la función. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Medir la modulación de la función con ensayos fáciles, rápidos, baratos, sensibles. Y eso es lo que montamos acá. Entonces, tomamos una de las células, HEPG2, y las incubamos con uno de los ligandos de CD36. Pero ese ligando está marcado fluorescentemente. Entonces, si la célula reconoce al ligando, recuerden que la función de CD36 es internalizar ese ligando. Y entonces ahora la célula que se haya comido el ligando, en este caso un ácido graso de cadena larga, ácido palmítico, va a estar fluorescente. ¿Por qué? Porque mi ácido palmítico era fluorescente. Y puedo medirla por citometría de flujo. Puedo hacer esto tan complicado como yo quiera, dado que la citometría me permite cuantificar múltiples parámetros simultáneamente. Aquí metimos un marcador de viabilidad para asegurarnos que las células en las que estamos cuantificando están vivas. Y entonces, algo que no se ve aquí es un histograma que está a esta altura de las células que no han comido ácido palmítico
y células que sí han comido ácido palmítico, el histograma se desplaza a la derecha. Y por supuesto, esto es relevante también para ustedes, un método analítico tiene que tener validación o al menos demostrar adecuabilidad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? En este mismo sistema, pues le echamos anticuerpos comerciales. Y los anticuerpos comerciales son capaces de bloquear el transporte e internalización de ácido palmítico, lo cual significa que nuestro sistema sirve para lo que nosotros queremos. Si sirve para lo que nosotros queremos, pues échale ahí ya el D11, ¿no? Eso fue lo que hicimos y lo que observamos es que al igual que las barras, la barra rosa y la azul, que son los anticuerpos de referencia, D11, que es la barra verde, también bloquea el transporte de ácido palmítico. En contraste, cuando utilizamos un single chain dirigido contra otro blanco que no tiene nada que ver, que es la barra negra, ahí no vemos bloqueo del transporte de ácido palmítico. Entonces, otra vez, otro control de adecuabilidad del sistema. Y peor, cuando se transportan estos lípidos, dijimos, se acumulan en el interior de la célula, alterando el metabolismo. Y puedo entonces cuantificar qué tanto lípido hay por células con una tinción para lípidos. Entonces, se empiezan a acumular algo que conocemos morfológicamente como gotas lipídicas. Y eso puede teñirse y lo tiño y puedo cuantificar al microscopio qué tanto colorante están agarrando las células en ausencia del anticuerpo y en presencia del anticuerpo. Y lo que vemos, otra vez, estas son las barras, D11 siempre son las barras verdes. Comparado con el control, que es la barra roja, tengo una menor acumulación lipídica. Entonces, esto sugiere que el anticuerpo bloquea el transporte y al bloquear el transporte tengo un cambio fenotípico. Para proporcionar evidencia adicional, medimos un gen blanco de la vía activada por CD36. No, espérate, nunca has dicho que CD36 tiene una vía de señalización. Bueno, es un receptor. Tiene una vía de señalización. Y no quiero hablar de la vía de señalización, solo créanme, hay genes blancos de esas vías. Y uno de esos genes blancos es CD36, en un loop de retroalimentación positiva. Entonces, por PCR medimos si cambiaba la expresión de CD36 en presencia de D11, y eso está en la extrema derecha, barra verde, chaparrita, no hay expresión de CD36. Entonces, nuestro anticuerpo está haciendo lo que pensábamos. Último ensayo funcional. Este ensayo funcional se llama tumoresferas. Y las tumoresferas sirven para cuantificar la fracción de células que tiene el fenotipo parecido al troncal. Entonces, en los ensayos de tumoresferas, bueno, tenemos dos poblaciones entonces dentro de las células cancerosas, una troncal y una no troncal. La troncal marcada con azul ahí es siempre una minoría. ¿Sale? Bueno, los ensayos de tumoresferas cuantifican la fracción azul. Quiero saber qué le pasa específicamente a esa fracción. Mientras que cuando hago un ensayo de viabilidad común, estoy cuantificando siempre las dos fracciones, porque las dos están ahí, las dos están vivas. ¿Sale? Los ensayos de tumoresferas no los inventamos nosotros, son copia de los ensayos de clonogenicidad para células hematopoyéticas. Entonces los conocemos desde hace mucho tiempo y los hemos trasladado a la investigación en biología celular del cáncer. Bueno, perdón. Entonces, en ese ensayo de tumoresferas, lo que va a pasar es que siembro una célula, una sola célula. Y si esa célula es troncal, va a crecer y va a formar una colonia. Troncal o parecido a troncal. ¿Sale? Y entonces lo único que tengo que hacer al final es saber si se formó la colonia o no se formó la colonia. Bueno, en realidad no siembro una célula, siembro unas pocas células y puedo contar cuántas colonias se hicieron y sacar un porcentaje. Si sembré 100 células y acabo con 10 colonias, pues tengo 10% de formación de colonias. Bueno, entonces estos ensayos los hacemos rutinariamente en mi laboratorio para diferentes tipos de tumores y como se esperaba,
Primero, en presencia del ácido graso, tengo una mayor formación de tumoresferas. O sea, esa población o crece o funciona mejor. Y cuando le pongo D11, esa cantidad de esferas, esa eficiencia vuelve a bajar. Entonces, otra vez tenemos una demostración funcional de que D11 hace lo que se supone que iba a hacer. Recapitulando hasta aquí, tengo células HEPG2, a las cuales les pongo un ácido graso que puede estar marcado fluorescentemente y el anticuerpo D11. El anticuerpo D11 no solo reconoce a CD36, sino que bloquea su función porque ya no es capaz de transportar ácido palmítico y revierte los fenotipos que asocio con agresividad tumoral. Entonces, tengo un anticuerpo o un fragmento de anticuerpo que tiene potencial terapéutico. Todavía tengo tiempo, así que me sigo. Les dije que CD36 tenía muchos ligandos distintos. Y también les platiqué que el mapeo de dónde se une cada uno de estos ligandos no está completo, pero conocemos alguna información. Por ejemplo, sabemos que los sitios de unión de ácidos grasos, que es lo que he estado utilizando en los ensayos previos, y OX-LDLs traslapan parcialmente. Entonces, es posible que D11 bloquee también la unión y transporte de OX-LDLs. ¿Qué evidencia tengo para soportar esta posibilidad? Bueno, hicimos dos experimentos. Bueno, un experimento en realidad. En este experimento, utilizando herramientas computacionales como las que nos platicó el doctor Angulo, tomamos una estructura tridimensional de otro single chain, sustituimos las secuencias que nosotros sabemos que D11 tiene y luego hacemos acoplamientos moleculares contra el blanco, contra la estructura tridimensional del blanco, CD36 ahí en naranja. Y entonces podemos predecir cuál es el sitio de pegado de nuestro anticuerpo. Tenemos dos modelos que son los más probables, pero es lo mismo. Los dos se unen al mismo sitio o casi al mismo sitio. Entonces, tenemos suficiente certeza de que, porque estos métodos computacionales están validados, de que el sitio de reconocimiento está ahí, donde está pintado en la pantalla. Eso no nos dice nada. Lo que debe ser relevante es que si los sitios de OX-LDL y palmítico traslapan y esta cosa se pega ahí en el sitio donde traslapa, pues entonces debo esperar que también haya bloqueo de OX-LDL, ¿no? Entonces, esto está marcado como 1 porque es la primera evidencia y luego acá tengo el número 2 porque hay una segunda evidencia de la cual no les voy a hablar más que la literatura. Ya se sabía que JC 63.1 bloquea tanto ácido palmítico como OX-LDL. Entonces, si D11 compite contra JC, también debe tener funciones similares. Ok, ¿y por qué me interesa esta historia del OX-LDL? Pues porque resulta que hay otras enfermedades en las cuales CD36 participa, pero participa mediante la unión internalización de OX-LDLs. Y esas enfermedades son enfermedades cardiovasculares, que ustedes saben que son la principal causa de muerte en México y en el mundo. En particular, CD36 participa en la acumulación de OX-LDLs en macrófagos que lleva a un estado proinflamatorio que lleva al establecimiento de lesiones que desencadenan la formación de placa aterosclerótica. Entonces, los monocitos migran al sitio donde se va a formar la placa, ahí se diferencian a macrófagos y esos macrófagos son capaces de reconocer y comerse OX-LDL. Como consecuencia de esa unión, hay una diferenciación de macrófagos a un fenotipo que se conoce como células espumosas. Estas células espumosas, entonces, son derivados de macrófagos, tienen propiedades inflamatorias, pero patológicas. Promueven la deposición de placa aterosclerótica. Entonces, otra vez, los farmacólogos hacemos modelos de enfermedad. No nos dedicamos a hacer fármacos. Lo más importante es el modelo de enfermedad.
desde mi punto de vista. Entonces tomé otras células, THP1, leucemia monocítica. Ya había hablado de esa, ¿verdad? Pues claro, porque expresa CD36. Pero no solo eso, sino que es un modelo de macrófagos. A pesar de que es una leucemia, cuando se le dan estímulos, estas células pueden diferenciarse a cosas que se parecen mucho a macrófagos. Entonces, se le dan estímulos, por ejemplo, con PMA, y después de que le doy estímulos con PMA, paso de la leucemia monocítica a algo que se parece a macrófago, y aquí estoy marcando como M0, cambia el tamaño, la granularidad, cambia la expresión de receptores como CD11B o CD11C, cambia la morfología, súper clarísimo ahí, ¿no? Las células de leucemia crecen en suspensión, los macrófagos crecen adheridos y se ven como fibroblastoides, y cambia la función. Los macrófagos es mi timer. Vale, pero puse mi timer de 30 minutos, no crean que ya me pasé. Cambia la función. Las THP1 no tienen capacidad fagocítica, mientras que los macrófagos sí tienen capacidad fagocítica. Entonces, lo que se supone que deberían ver ahí es cómo unas células tienen puntos rojos adentro porque comieron partículas de látex. Bueno, en este modelo de enfermedad, pues preguntamos qué pasaba con D11 y el transporte de OX-LDL, y la respuesta es D11, línea verde, a diferentes concentraciones, es capaz de bloquear el transporte de OX-LDL en este modelo celular. Pero no solo eso, sino una vez que las THP1 se han diferenciado a macrófagos, puedo seguirme en la diferenciación hasta células espumosas. ¿Qué necesito darles? OX-LDL, que es el estímulo que induce esa diferenciación. Y entonces, pues la pregunta obvia es, pues échale ahí el de 11, ¿qué estás esperando? Bueno, ya se lo echamos. Y lo que medimos es, otra vez, la acumulación de estas gotas lipídicas, que igual que en las células cancerosas, ocurre en los macrófagos, y que es un marcador de cambios fenotípicos que preceden a la formación de placa arteriosclerótica. E igual que pasó para células HepG2, D11 es capaz de reducir la acumulación de ligandos lipídicos, por lo tanto está bloqueando el transporte y por lo tanto está bloqueando también la inducción de un fenotipo de célula espumosa. ¿Cómo sabemos que cambió el fenotipo? Pues medimos varios genes, uno de esos por PCR, uno de esos CD36, por lo que ya les había platicado, y entonces tenemos que D11 es capaz de apagar la expresión de genes que son cruciales para el fenotipo de célula espumosa. Por lo tanto, acá tengo que D11 bloquea el transporte de OX-LDL y es capaz de inhibir la diferenciación de macrófagos a células espumosas. Por lo tanto, esto sugiere una segunda aplicación terapéutica de D11. Todo esto está publicado, es un artículo de este año. Pueden ustedes revisar los detalles técnicos acá. Y quiero concluir con mensajes que pienso que ustedes deben llevar a casa. Uno, no cualquier cosa es un buen blanco terapéutico. Espero haberlos convencido de que CD36 sí lo es, ¿vale? Sí lo es para enfermedades tumorales y quizá también para otras enfermedades. Resulta, por ejemplo, que CD36 también participa en la fagocitosis de péptido beta amiloide. Entonces, también tiene un papel en neurodegeneración. Segunda cosa, que utilizando estas bibliotecas humanas, podemos pescar fragmentos de anticuerpo que reconocen y bloquean la función de nuestra proteína de interés y por lo tanto, pues esas proteínas tienen potencial aplicación terapéutica. ¿Es D11 lo que quiero darle a mis pacientes? No, tengo estos ensayos, ni siquiera llegaron a modelos animales. Entonces, todavía hay un camino largo por recorrer.
¿Por qué? Pues porque necesito hacer ensayos de eficacia en otros modelos, ensayos de seguridad, y porque, esto también ya se lo dijo el doctor Becerril, los fragmentos de cadena sencilla tienen tiempos de vida media muy cortos. Entonces no sirven para aplicaciones en enfermedades crónicas. Entonces tendría que utilizar otros formatos de proteína terapéutica si es que quiero utilizar estas terapias, proponer estas terapias en enfermedades cancerosas. Al día de hoy, la mayoría de las proteínas terapéuticas que tenemos en cáncer son anticuerpos completos, especialmente IgG1, algunos IgG4, algunos acoplados a fármacos citotóxicos. Con estos tres, ya me eché el 95% de las proteínas terapéuticas que utilizamos hoy en día. Entonces, creo que no habría que hacer un genio para decir, esto conviértelo a un formato de IgG y puedes seguirlo desarrollando. Pero, antes les dije que los farmacólogos aparecemos en todos lados, claro, pero el problema es que después hay que regresar. ¿Por qué? Porque necesito optimizar. También el doctor, el ponente previo ya les explicó de esto, ¿no? O sea, obtengo una cosa que es candidato, sí, pero no es el candidato ideal. Necesito otra vez volver a regresar y optimizar. Y ese ciclo no es exclusivo de bioterapéuticos, es para cualquier fármaco del mundo mundial. En mi última diapositiva, quiero dar las gracias al grupo de investigación que hizo este trabajo en la Facultad de Medicina de la UNAM y a los colaboradores que desarrollaron la biblioteca, la doctora Mayra Pérez en Ciencias Biológicas y el doctor Juan Carlos Almagro de la compañía Global Bio. También agradezco a mis fuentes de financiamiento y, por supuesto, les agradezco a ustedes su atención. Doctor, muchas gracias por su presentación, excelente, la verdad, nos llevamos con mucha información muy valiosa, pero efectivamente el reto está en llegar a eso, a lo aplicativo, ¿no? Quedó muy claro cuál es su campo y no es ese, pero aquí el punto entonces es cómo hacer ese link entre esta parte que es de investigación básica que demuestra una eficacia hacia ese anticuerpo, ya sea monoclonal, humanizado, y los FAB. ¿Cuál sería el mejor candidato? Comentó, hay que usar los anticuerpos enteros, o sea, los completos, pero ¿y los FABs? ¿Cómo ve esa opción de trasladar esa información a llegar a quizás a un producto? Sí, gracias. Yo pienso que la mejor opción sería un IgG. Las IgGs tienen tiempos de vida media largos y por lo tanto pueden administrarse cada 3, 4, 5 semanas, que es lo que necesitamos en pacientes con tumores. Ustedes se acordarán que estos tiempos de vida media largos están asociados con la capacidad de la IgG de unir receptor neonatal por su fracción FC. Entonces se queda en el organismo de esa manera. Si no hay FC, pasa lo que nos mostró el doctor Becerril, inmediatamente se elimina por vía renal. Entonces, ahora que hay en medio, ustedes lo deben saber mejor que yo, hay infinidad de diseños para proteínas terapéuticas. Entonces, un single chain acoplado a un FC seguro tiene un tiempo de vida media más largo. Sin embargo, los retos ahí son distintos porque para IgGs conocemos un chorro de cosas, ¿no? O sea, si quiero meter hoy un protocolo clínico con una IgG, puedo hacerlo prácticamente con demostrar eficacia e información de la literatura, porque hemos estudiado los anticuerpos terapéuticos por más de 20 años, ¿no? Entonces, esa sería la salida fácil. Otras alternativas, estamos dispuestos a explorarla. Como siempre, una limitante es el tiempo y el dinero. No voy a hablar de eso, ¿sale? Muchas gracias. Gracias. Pregunta muy breve, gracias por su presentación. Con respecto al trabajo en anticuerpos terapéuticos, justamente uno cuando tiene que tomar la decisión de pasar ya a un modelo preclínico, tiene que tomar la decisión si pasa al modelo preclínico con el anticuerpo
como lo aisló, o definitivamente hace la inversión en generar el anticuerpo, por ejemplo, humanizado, que tenga el receptor FC para los receptores neonatales. Sí. Mi duda es porque uno tiene que sopesar entre el tiempo, la eficacia, pero también el costo. Entonces, no sé si esas modificaciones pueden eventualmente causar un cambio en el funcionamiento del anticuerpo que potencialmente uno tenga que hacerlo todo de nuevo. Y esa es como existe la una posibilidad de que la conversión a otro formato terapéutico cambie la funcionalidad. Claro, entonces lo que habría que hacer es escoger el formato terapéutico y repetir estos ensayos con el nuevo formato. Yo sigo pensando que IgG debería ser a lo que le tiremos. En realidad ya tenemos clonada la secuencia en un vector de IgG, ya lo podemos expresar. Entonces, sin embargo, falta contestar esa pregunta, ¿no? ¿El nuevo formato terapéutico sigue teniendo la misma actividad? La respuesta teórica es, claro, pues si el epítopo es el mismo. La respuesta experimental no siempre empata con la teórica. Gracias. Doctor, muy interesante. Como vi que usted es un experto en CD36 y menciona esta parte de que se expresa en adipocitos, me viene a la mente pues la catástrofe que hay en México y en toda Latinoamérica de obesidad. ¿Qué se sabe de CD36 como un posible blanco? Porque debe haber algo ya, desconozco, ¿no? Debe haber algo que ya en farmacéutica se tenga para de pronto Sí, mejorar. gracias. Específicamente en cambios fenotípicos en adipocitos, no lo sé. Pero lo que sí sé es que los knockouts a CD36, aunque tengan dietas hipercalóricas, no se vuelven obesos. La razón por la cual ocurre esto es porque CD36 come ácidos grasos y también lo hace en el epitelio del tracto gastrointestinal y favorece la absorción de esos lípidos. Entonces, sí puede tener alguna aplicación también en el control de peso y o en obesidad. Si alguien tiene un modelo de obesidad y quiere entrarle a evaluar esto, con gusto colaboramos. ¿Alguien más tiene una pregunta? Acá, muchas gracias, doctor. Bueno, esta pregunta un poquito ligada con lo que ella me contestó parte con lo que comentaban ahorita, pero una era si han probado la efectividad de CD11 con otras líneas que tienen alto metabolismo de lípidos, como adipocitos o miocardiocitos, o que en condiciones normales pues tienen este metabolismo de lípidos muy alto. La respuesta corta es no. Pero entiendo la pregunta. Si dijimos que CD36 se expresa en un chorro de células, cuando administre un bloqueador de CD36, sea anticuerpo, sea molécula pequeña o sea cualquier otra cosa, voy a afectar también la función de esas otras células y por lo tanto es posible que se desarrollen efectos adversos. Entonces, al inicio les dije, hay una cosa que es la más importante, eficacia, pero no es la única. Después hay otras, por ejemplo, seguridad. Claro, tenemos que hacer evaluaciones en otras células normales para saber si no hay efectos adversos serios. Otra vez, regreso a la literatura, los ratones knockouts de CD36 son perfectamente viables y sanos, lo cual sugiere que ¿cómo se le dice? Un apagado crónico no es letal para los ratones. ¿Sale? Muchas gracias. También hay mutaciones humanas de CD36 que no son funcionales. Hay en poblaciones en África, por ejemplo. Ajá. Gracias. Gracias. Y tenía otra pregunta, perdón. ¿De alguna manera han evaluado la potencia de este D11 versus a lo que hay comercialmente? Ajá. Entonces, potencia significa cuánta cantidad necesito de mi proteína para generar un efecto determinado. Por ejemplo, los dosis letal 50 en la presentación anterior o concentración inhibitoria 50. Ajá. Sí, en todas las diapositivas que presenté, metíamos siempre la referencia. Estaba marcada con azul. Entonces, sabemos que a concentraciones razonablemente parecidas, tenemos el mismo efecto biológico, lo cual sugiere que tenemos potencias similares. Para decirlo definitivamente, necesitaríamos tener curvas dosis-respuesta lado a lado, tanto de D11 como de JC. ¿Sí?
Bueno, JC es comercial, necesito pagar por él. Ya, no voy a decir más, ¿no? Entonces, pues me lo ahorro lo más que puedo. Gracias. Sí. Bueno, Hola, muy bonita su ponencia, doctor. Una pregunta, ¿se sabe o hay información sobre casos de resistencia al tratamiento en CD36? No hay tratamientos aprobados contra este blanco. Ajá. O sea, no hay ningún desarrollo que haya llegado ya a humanos. Ahora, si la pregunta fuera, ¿puede un anticuerpo perder eficacia? Ustedes díganme, ustedes estudian eso. Sí, ¿no? Inmunogenicidad. Ajá. Si estamos hablando de cáncer, cambios en los epítopos. ¿Sí? Hay múltiples razones por las cuales pudiera haber pérdida de eficacia, sin embargo, no es lo primero que debemos pensar. ¿Vale? Ujú. Sí, gracias. Gracias. bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Hola, doctor. Yo tengo una pregunta respecto a cuál es el efecto celular, qué es lo que induce la inhibición de CD36 con D11 en el ensayo de tumoresferas, es decir, inhibe o promueve la apoptosis, inhibe la proliferación, ¿qué es lo que hace o qué es lo que podría hacer? Gracias. Entonces, en ese ensayo de tumoresferas dijimos, pongo una célula que forma una colonia. Si en presencia de D11 no forma una colonia, pues algo está pasando ahí y eso es lo que me está preguntando su compañero. ¿Se muere la célula o qué es lo que pasa? No, la respuesta es, se conoce que esa internalización de lípidos es indispensable para el mantenimiento del fenotipo troncal. Y el fenotipo troncal es el que permite sobrevivir a esa célula en las condiciones del ensayo, que son condiciones particulares. No hay adhesión, hay factores de crecimiento, ¿sale? Entonces, esa célula sí es capaz de sobrevivir. Por eso cuando le doy ácido palmítico, tengo más formación de colonias. Hay más células que sobreviven y pueden presentar la respuesta que yo mido. De tal manera que cuando pongo D11, lo que estoy bloqueando es la entrada de estos ácidos grasos y la consecuente reprogramación metabólica que sostiene el fenotipo troncal. ¿Sí contesto la pregunta? ¿O Sí. no queda convencido? No, sí. Ok, gracias. Y respecto, entonces, ¿cómo hacen estos ensayos de que inhibe la troncalidad de las células cancerosas? ¿Cree que también podría, y volviendo a lo de la metástasis, podría inhibir las células troncales de metástasis y tener una aplicación en el tratamiento de metástasis? Sí, entonces, las células troncales cancerosas son, en teoría, todavía hay algo de controversia. Ya les dijeron que yo participo en una sociedad científica que sí creemos en las troncales, ¿no? Entonces, las células troncales, en teoría, tienen propiedades funcionales que les permiten, por ejemplo, formar tumores. Mientras que el resto de las células cancerosas que no son troncales, esas pueden hacer cosas, crecer la masa tumoral, pero si la tomo, la aíslo y la pongo en otro sitio, no tienen la capacidad de formar tumores. Otro sitio, por ejemplo, otro ratón. En esta misma secuencia, si el otro sitio no es otro ratón, sino es otro tejido distinto, por ejemplo, el pulmón en células de carcinoma oral, entonces las troncales sí tienen la capacidad de generar nuevos tumores, mientras que las no troncales no lo tienen. ¿Vale? En realidad se considera que es una subpoblación de células troncales las que son las iniciadoras de metástasis. Entonces, si es cierto que con D11 estoy afectando el metabolismo de las troncales, estoy también afectando la capacidad de esas células iniciadoras de metástasis de adaptarse a otros nichos microambientales distintos que no son su sitio de origen. Por supuesto, habría que hipotetizar que es a través del transporte de ácido graso. Ajá. Gracias.